Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1486. En el último piso de la biblioteca, Zhao Feng estudió los secretos del Palacio Yan. Esto incluyó las hazañas del antepasado fundador del Yan Palace y otros eventos en su desarrollo e historia que muy pocas personas conocían. El antepasado fundador del Palacio Yan fue un señor dios del tercer cielo. Yan Palace en ese momento era extremadamente próspero, pero ahora estaba en declive. También hubo registros detallados sobre por qué Yan Palace estaba en declive. Fue porque un enemigo de la persona que era el maestro del Palacio Yan en ese momento vino a buscarlo. Zhao Feng estudió cada uno de estos incidentes. Quizás había pistas sobre la carrera de reparación del cielo escondidas en su interior. Posteriormente, Zhao Feng estudió los principales incidentes que habían tenido lugar alrededor del Palacio Yan a lo largo de la historia, pero no descubrió nada sospechoso. Oh, cierto, ese reino secreto de antes. Zhao Feng recordó de repente la reacción que obtuvo de la energía del caos primordial en su altar de Dios al salir del jardín celestial. En ese momento, se dio cuenta de una dimensión de entrenamiento cercana. Información sobre las dimensiones de entrenamiento del Palacio Yan. Zhao Feng rápidamente encontró los libros que contenían esta información y comenzó a leerlos. Yan Palace tenía 13 dimensiones de entrenamiento dirigidas a discípulos de diferentes niveles. El objetivo principal de una dimensión de formación era perfeccionar a los discípulos y aumentar sus habilidades. La dimensión secreta del dragón amarillo, una de las 6 dimensiones secretas dejadas por el antepasado fundador del Palacio Yan Puro, dirigida a discípulos por debajo del nivel del dios antiguo. Zhao Feng encontró rápidamente la dimensión secreta que vio antes. La dimensión secreta del dragón amarillo era para aquellos por debajo del nivel del dios antiguo. No fue muy peligroso, pero se registró que varios prodigios del dios verdadero del Palacio Yan habían muerto en su interior. El escalón superior investigó estos incidentes. Hubo muchos casos en los que las muertes fueron solo por accidentes o peleas, pero también hubo muchos casos en los que se desconocía la causa. Zhao Feng estudió la información de todas las otras dimensiones secretas y confirmó que la dimensión secreta del dragón amarillo era la más sospechosa. Pero Zhao Feng no sacó de inmediato sus conclusiones. Continuó estudiando la información. Al día siguiente, Zhao Feng decidió buscar personalmente información en los terrenos del Palacio Yan. Zhao Feng incluso decidió interrogar a los discípulos que habían entrado antes en la dimensión secreta del dragón amarillo. Debido a que estaba acompañado por los ejecutores y los ancianos del Palacio Yan, todos los discípulos respondieron a sus preguntas. En la región de discípulos de la secta interior del Palacio Yan, un anciano vestido con túnica dorada vio el rostro de Zhao Feng. Inmediatamente hizo una mueca y trató de esconderse. ¿Cómo pudo ser él? Y está junto con los ejecutores y los ancianos del Palacio Yan. El anciano de túnica dorada estaba aturdido, su expresión bastante aturdida. No pudo evitar recordar su tiempo en la zona continente. En ese momento, él era una existencia deslumbrante, el semidios más fuerte de la zona continente, emperador dragón semidios. Sin embargo, su título de más fuerte fue arrebatado por Zhao Feng, y el gran salón imperial del que formaba parte tuvo su estatus sacudido debido al salón de los dioses de Zhao Feng. Al llegar al antiguo reino desolado de los dioses, el emperador dragón dios verdadero perdió casi 10 años antes de finalmente ponerse en contacto con su antepasado. Entró en el Palacio Yan, donde, bajo el cuidado de su antepasado, cultivó diligentemente. Actualmente era un dios verdadero de rango 4. Esperaba que Zhao Feng fuera más fuerte que él en este momento, pero no había esperado que ni siquiera los ejecutores y los ancianos del Palacio Yan lo trataran con tanta reverencia. Incluso si usara su relación con su antepasado, sería incapaz de amenazar a Zhao Feng. No estaba dispuesto a aceptar esto. Esa noche, el emperador dragón dios verdadero fue a buscar a su antepasado. Este antepasado tenía un estatus significativo en el Palacio Yan y era un dios antiguo de rango 8. Ancestro, ¿recuerdas el Zhao Feng que te mencioné antes? ¿Verdadero dios dragón emperador?, preguntó en voz baja.
Un anciano con el cabello marchito sentado en una plataforma elevada asintió con la cabeza pero no dijo nada. Había escuchado al emperador dragón hablar de esto antes, pero este era un enemigo de la zona continente y le preocupaba poco. Lo vi hace un momento en el Palacio Poreyan, pero no debería ser miembro del Palacio Poreyan, e incluso parecía tener una buena relación con los ejecutores y los ancianos. El verdadero dios dragón emperador lo contó todo. ¿Ejecutores y ancianos? Zhao Fen. El anciano abrió los ojos, con una pizca de confusión en su rostro. Recientemente escuchó que Poreyan Palace había recibido un invitado de honor llamado Zhao Wan. Hoy, también había visto a Zhao Wan. Pero su nieto estaba diciendo que la persona con ejecutores y ancianos se llamaba Zhao Fen. Y la mención de Zhao Fen hizo que el anciano recordara los rumores recientes sobre el noveno ojo de Dios, Zhao Fen. ¿Dices que la persona con los ejecutores y los ancianos hoy se llamaba Zhao Fen? El anciano de repente se puso de pie, sus ojos brillaron con una luz aguda. Alguien tan joven con un cultivo de Dios Señor y una fuerza extraordinaria fue realmente muy impactante. Incluso en una tierra sagrada, esta era una vista rara. No puedo estar equivocado. Aunque su apariencia ha cambiado un poco desde antes, definitivamente es Zhao Fen. El verdadero dios dragón emperador declaró firmemente. Incluso si no reconocía a Zhao Fen, nunca podría dejar de reconocer a ese gato ladrón al lado de Zhao Fen. El emperador dragón dios verdadero había escuchado recientemente que había un gato muy especial alrededor del palacio Poreyan, pero nunca tuvo la oportunidad de verlo, por lo que no le prestó atención. A partir de ahora, no debes plantear este asunto a nadie. Dijo el anciano con severidad. ¿Por qué? El verdadero dios dragón emperador estaba bastante confundido. Era el estado de Zhao Fen tan inusual que ni siquiera su antepasado se atrevió a ofenderlo. Tengo que hacer un viaje personal a la tierra sagrada del dragón dorado para informarle de este asunto. Un indicio de codicia apareció en los ojos del anciano. Incluso si le contara este asunto al maestro del Palacio Poreyan, el Palacio Poreyan aún sería incapaz de lidiar con Zhao Fen. El maestro del Palacio Poreyan definitivamente le diría a la Tierra Sagrada esta noticia, y cuando llegara el momento, sería el maestro del Palacio Poreyan el que sería recompensado por la Tierra Sagrada. Si él personalmente entregara esta información a la Tierra Sagrada del Dragón Dorado, una vez que el noveno ojo de Dios fuera capturado, él sería el mayor beneficiario, quizás incluso teniendo la oportunidad de unirse a la Tierra Sagrada del Dragón Dorado. Tierra Sagrada del Dragón Dorado. El verdadero dios dragón emperador estaba aturdido. Las tierras sagradas se encontraban en el precipicio del antiguo reino desolado de los dioses, ocupando posiciones trascendentes e inalcanzables. Por las palabras de su antepasado, parecía que Zhao Fen tenía alguna conexión con la tierra sagrada. Simplemente quédate en mi residencia y cultiva en reclusión. Sin mi permiso, no puedes salir. Ordenó el anciano con el cabello marchito antes de desaparecer. El emperador dragón dios verdadero había reconocido a Zhao Fen, por lo que Zhao Fen definitivamente también reconocería al emperador dragón dios verdadero. Por lo tanto, hizo que el emperador dragón permaneciera dentro para que Zhao Fen no se alarmara y huyera. Según lo que sabía, Zhao Fen se quedaría en el palacio Poreyan durante algún tiempo, por lo que necesitaba entregar esta noticia lo más rápido posible. Después de pasar unos días en el Palacio Poreyan, Zhao Fen fue a buscar al maestro del Palacio Poreyan. ¿Quieres echar un vistazo a la dimensión secreta del dragón amarillo? El maestro del Palacio Poreyan estaba extremadamente confundido. La dimensión secreta del dragón amarillo era una dimensión secreta de entrenamiento para los discípulos del Palacio Poreyan por debajo del nivel del dios antiguo. Ningún forastero había estado adentro antes. El asunto que estaba investigando Zhao Fen estaba relacionado con los discípulos del Palacio Poreyan. Aunque estaba confundido, el maestro del Palacio Poreyan decidió que abriría la dimensión secreta del dragón amarillo para Zhao Fen. Después de todo, Zhao Fen le había dado una buena impresión y ayudó a Poreyan Palace 2 veces. Y la dimensión secreta del dragón amarillo era simplemente una dimensión de entrenamiento para los discípulos del dios verdadero y no era tan valiosa para el Palacio Poreyan.
Más tarde ese día, el maestro del palacio Poreyan reunió a los otros dos señores dioses y se dirigió a la entrada de la dimensión secreta del dragón amarillo. Butz. BZZZ. Ondas espaciales aparecieron en la superficie a esa dimensión sombría. Pronto. Gritó el maestro del palacio Poreyan. Debido a que este no era el momento en que normalmente se abría, hubo una gran resistencia, pero nada inmanejable. Pero en este momento, los señores dios de repente sintieron algo. Los señores dioses se acercan al palacio Poreyan, bastantes de ellos. Aonwan hizo una mueca y miró hacia el este. Fuera de los límites del palacio Poreyan. Jaja, Poreyan Palace termina hoy. El anciano con cuernos de toro se rió de buena gana. Huelga. Dios Lord Luna Nupe se estaba impacientando e inmediatamente gritó. Brom. Las nubes surgieron, los vientos rugieron y todo el palacio Poreyan tembló. El anciano con cuernos de toro, Dios Lord Luna Nube, y los otros dos dioses señores atacaron al unísono. Los ataques de poder divino caótico descendieron sobre el dominio límite del palacio Poreyan. Unos momentos después, el dominio se hizo ánicos. Los cuatro señores dioses llevaron a varias docenas de dioses antiguos a la carga contra el palacio Poreyan. Cuando entraron en el palacio Poreyan, descubrieron que los señores dioses del palacio Poreyan estaban en medio de la apertura de la dimensión secreta del dragón amarillo. Pico Shadowstream. Aonwan rechinó los dientes con ira. Ahora estaba seguro de que los dos señores dioses que le habían tendido una emboscada eran de Shadowstream Peak. Shadowstream Peak, ¿te has atrevido a atreverte a inmiscuirte en mi palacio Poreyan? El maestro del palacio Poreyan hizo una mueca mientras gritaba. Pero los tres señores dioses del pico sombrío se quedaron congelados en estado de shock. ¿Tú, realmente conoces el secreto de la carrera de reparación del cielo? El anciano con cuernos de toro estaba atónito. Estaba a punto de ridiculizar al Poreyan Palace como incompetente, sentado sobre los tesoros de Aben Mendinrace sin saber nada al respecto. Uno tenía que darse cuenta de que la carrera de reparación del cielo era la sexta raza mítica clasificada de las 10.000 razas antiguas. Sus tesoros eran indudablemente extraordinarios, y obtenerlos permitiría que toda una facción se elevara a un nivel completamente nuevo. Por supuesto, solo recientemente se había enterado de esta noticia. Por lo tanto, hizo planes secretos para atacar y ocupar el palacio Poreyan. Aunque la destrucción de una facción de 5 estrellas atraería la ira de la tierra sagrada del dragón dorado, una vez que Shadowstream Peak obtuviera los tesoros de la Aben Mendinrace, su fuerza se dispararía, compensando las pérdidas que vinieron con la destrucción de Poreyan. Palacio. En ese punto, la tierra sagrada del dragón dorado no tendría objeciones. Pero no esperaba que en el momento en que llegó al palacio Poreyan, sus señores dioses estuvieran en medio de la apertura de la dimensión secreta del dragón amarillo. ¿Carrera de reparación del cielo? ¿Qué quieres decir? Los tres señores dioses del palacio Poreyan estaban completamente desconcertados. Parece que el secreto de Aben Mendinrace está en la dimensión secreta del dragón amarillo. Los ojos de Zhao Feng se oscurecieron. La intrusión de los expertos de Shadowstream Peak había alterado la situación pacífica, pero Zhao Feng ahora estaba completamente seguro de que los secretos de Aben Mendinrace estaban dentro de la dimensión secreta del dragón amarillo. Y estaba decidido a conseguirlos. Ni siquiera lo pienses. El anciano con cuernos de toro cargó hacia adelante para detener la apertura. Dios Lord Clowmon vio la expresión en el rostro del anciano con cuernos de toro, lo juntó con sus palabras de hace un momento, y básicamente entendió lo que estaba pasando. La clave para obtener los tesoros de Aben Mendinrace radica en abrir esta dimensión secreta. Lucha. El maestro del palacio Poreyan renunció a abrir la dimensión secreta y se preparó para la batalla. Pero en este momento, Zhao Feng cargó hacia adelante. BZZZZ. Una túnica emergió sobre su cuerpo, envuelta en un misterioso resplandor plateado. La energía de la ley del espacio-tiempo avanzó hacia el pasaje semiabierto hacia la dimensión secreta. Hermano Zhao, ¿qué estás haciendo? El maestro del palacio Poreyan quedó atónito.
BZZZ. El pasaje se ensanchó instantáneamente, sobre el cual Zhao Fen, vestido con la túnica del espacio-tiempo, cargó hacia adentro. Aunque el palacio Poreyan estaba en peligro, Shadowstream-Peak ya sabía que el secreto de Aben Mendinrace estaba aquí. Una vez que este asunto saliera a la luz, Pureyan Palace probablemente ya no estaría dispuesto a abrir la dimensión secreta para Zhao Feng. La situación se complicaría aún más, y el palacio Poreyan podría incluso convertirse en su enemigo. Era mucho mejor aprovechar esta oportunidad para entrar corriendo, tomar los secretos de la carrera de reparación del cielo escondidos en el interior y luego irse. Después de todo, Pureyan Palace lo había tratado bastante bien, y Zhao Fen había usado Pureyan Palace para encontrar lo que estaba buscando. Este método fue el más simple y directo, y evitó convertirse en enemigo de los señores dioses del Palacio Yan Puro. Capítulo 1487. Cuando Zhao Fen cargó contra la dimensión secreta del dragón amarillo, los miembros del Palacio Poreyan todavía no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Lógicamente hablando, con Shadowstream-Peak atacando, Zhao Fen debería haberlos ayudado a evitar a este enemigo externo. Una vez que hicieron retroceder al enemigo, Pureyan Palace podría ayudar una vez más a Zhao Fen a abrir la dimensión secreta del dragón amarillo. Si Zhao Fen huyera, a los tres les resultaría muy difícil lidiar con los 4 señores dioses de Shadowstream-Peak. Sin embargo, para sorpresa de Pureyan Palace, los señores dioses del pico Shadowstream no atacaron inmediatamente a su llegada. ¡Idiotas! Dejaste entrar a un forastero en la dimensión secreta del dragón amarillo. El anciano con cuernos de toro maldijo. Pureyan Palace tenía un tesoro tan precioso escondido en su territorio, pero no sabía nada al respecto e incluso permitió que un extraño tuviera acceso a él. ¿Podría haber algún secreto escondido allí? El maestro del palacio Pureyan notó que algo extraño estaba pasando y preguntó. Zhao Fen había viajado una gran distancia para llegar a este lugar, diciendo que necesitaba investigar algo y, al final, incluso se apresuró a entrar en la dimensión secreta del dragón amarillo. Eso, combinado con las acciones de Shadowstream-Peak y todo lo que se había dicho hace un momento, le hizo sospechar. Idiota, tu dimensión secreta del dragón amarillo podría estar escondiendo secretos y tesoros de la carrera de la reparación del cielo. Gritó el anciano con cuernos de toro, sin ocultar nada. Su verdadero objetivo al atacar el palacio Poreyan era el tesoro de la carrera de reparación del cielo. Destruir el palacio Poreyan fue secundario. Ahora que alguien había entrado en la dimensión secreta del dragón amarillo antes que ellos, necesitaban entrar lo más rápido posible. Por lo tanto, ahora no era el momento de luchar a muerte con Pureyan Palace. Sería demasiado tarde si su retraso hiciera que Zhao Fen obtuviera los tesoros de Aben Mendinrace. Y la fuerza del palacio Poreyan fue necesaria para abrir nuevamente la dimensión secreta del dragón amarillo. Por esta razón, el anciano con cuernos de toro contó el secreto del palacio Poreyan. ¿Qué? ¿El tesoro de Aben Mendinrace? El maestro del palacio Poreyan sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Los otros 2 dioses señores también estaban bastante aturdidos. La carrera de Aben Mendinrace fue la 6ª carrera mítica clasificada. Esta raza poseía el poder del caos primordial, una energía increíblemente poderosa que casi no tenía contraataque. Nunca podrían haber imaginado que una dimensión secreta de bajo nivel escondería tal secreto. Normalmente, nunca habrían creído las palabras de Shadowstream-Peak, pero Shadowstream-Peak había venido a atacar y luego se detuvo de repente. Además, Zhao Fen había dejado todo a un lado y cargó contra la dimensión secreta del dragón amarillo. Después de poner todo junto, Pureyan Palace se vio obligado a reconocer la verdad. En verdad, los ancianos del palacio les habían hablado sobre la dimensión secreta del dragón amarillo. Dijeron que los genios del dios verdadero habían muerto por dentro, y aunque algunos ancianos entraron para investigar, no habían podido averiguar qué estaba pasando. Como dioses señores, eran demasiado vagos para preocuparse por asuntos tan triviales. En ese momento, incluso habían pensado que los dioses antiguos del palacio eran incompetentes, incapaces de manejar un asunto tan insignificante.
Nunca hubieran esperado que hubiera un secreto tan importante. Date prisa y abre la dimensión secreta de nuevo. Si dejas que ese niño se lleve el tesoro, me parece que tu palacio Yan puro se convertirá en la broma de toda la zona Tongtai. El anciano con cuernos de toro se burló fríamente. Los señores dios del palacio Poreyan miraron al grupo de Shadowstreampeak. Aunque Shadowstreampeak era el que les había dicho todo esto, seguía siendo su enemigo jurado, alguien contra quien tenían que estar atentos. Al final, las dos facciones llegaron a un acuerdo temporal. Shadowstreampeak no atacaría el palacio Poreyan por ahora, pero el palacio Poreyan tenía que abrir la dimensión secreta y dejar que las fuerzas de Shadowstreampeak entraran. Todos ustedes se retiran del territorio del palacio Poreyan. Ordenó el anciano con cuernos de toro, haciendo que todos los expertos en dioses antiguos de Shadowstreampeak se retiraran. Los señores dioses de las dos facciones se unieron para reabrir la dimensión secreta. Cada vez que se abría una dimensión secreta, uno tendría que esperar hasta poder abrir la dimensión nuevamente. Abrir una dimensión secreta 2 veces en un día fue extremadamente difícil. Por esta razón, todos los dioses señores de ambas facciones necesitaban trabajar juntos para abrirlo nuevamente. Después, el maestro del palacio Poreyan llevó a los otros 2 señores dios a su dimensión interespacial. El anciano con cuernos de toro hizo lo mismo con los dioses señores de Shadowstreampeak y dios Lord Glowmon. Esto se debía a que una vez que uno pasaba por el pasaje hacia la dimensión secreta, uno era teletransportado al azar. De esta forma evitarían separarse. Zhao Wan, no pensé que te infiltrarás en nuestro palacio Poreyan porque buscabas nuestros tesoros. Ya que ese es el caso, este anciano no será cortés. El maestro del palacio Poreyan resopló enojado antes de correr hacia el pasaje. Dentro de la dimensión secreta del dragón amarillo, Zhao Fen apareció en un pantano. En el momento en que apareció, las auras de varias bestias del dios verdadero de rango 5 vinieron del pantano de abajo. Roar. Varios cocodrilos gigantes con armadura negra salieron del pantano negro, sus cuerpos emitían niebla negra mientras rugían a Zhao Fen. BZZZ. El sello de cierre celestial de Zhao Fen se debilitó un poco, lo que permitió que se filtrara una poderosa energía. Al sentir esta energía, los cocodrilos inmediatamente aullaron y huyeron al pantano, sus cuerpos temblaron mientras le rogaban a Zhao Fen que los perdonara. Zhao Fen no podía molestarse en preocuparse por ellos. El legado de la carrera de reparación del cielo debería estar escondido dentro de esta dimensión secreta, pero la gente del palacio Poreyan nunca lo notó. Esto significa que debe estar en un lugar extremadamente bien escondido. Conjeturó Zhao Fen. Pero todavía tenía bastante confianza en sí mismo cuando se trataba de encontrar un tesoro. BZZZZ. En primer lugar, envió su sentido divino de nivel del segundo cielo y comenzó a buscar. Sin embargo, esta dimensión secreta era bastante grande, por lo que el sentido divino de Zhao Fen no pudo cubrirla por completo. Zhao Fen activó su ojo izquierdo, usando su capacidad transparente para observar el área. Uy. 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 Parpadeó repetidamente mientras comenzaba a peinar la dimensión, usando su sentido divino y la habilidad de ver a través del ojo izquierdo juntos. Pero al final, no encontró nada. Parece que subestimé el escondite de este tesoro. Zhao Fen se detuvo. Pero había otra posibilidad. La inteligencia estaba equivocada. Quizás no había nada especial en esta dimensión secreta en absoluto. Pero la posibilidad de que esto fuera cierto era extremadamente pequeña. Bien, energía del caos primordial. Zhao Fen recordó de repente que su energía del caos primordial en ese entonces había reaccionado a este lugar. La energía del caos primordial que había cultivado era extremadamente similar a la energía del caos primordial de la raza de reparación del cielo. Quizás podría usarlo para precisar la ubicación del tesoro. BZZZ. Zhao Fen extendió una mano y una bola oscura de energía caótica apareció lentamente de ella. En el momento en que apareció esta energía, comenzó a absorber toda la energía circundante. De repente, la energía del caos primordial comenzó a destellar.
Al mismo tiempo, Zhao Feng sintió un tirón. Está aquí. Encantado, Zhao Feng voló en la dirección de donde venía el tirón. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a un exuberante bosque de montaña. Por alguna razón, los árboles en cierta parte de este bosque comenzaron a crecer repentinamente más rápido, tan rápido que realmente podía verlos crecer. El suelo también se elevaba más y más alto, formando una pequeña ladera de montaña. Energía del caos primordial, progenitor de todas las cosas. Los ojos de Zhao Feng brillaron. La energía del caos primordial podría devorar otras energías, pero también podría producir energías de diferentes atributos. Tras una cuidadosa observación, Zhao Feng descubrió una pequeña fisura espacial en las profundidades del subsuelo. Recordó que esta fisura espacial no había estado aquí en su último paso, pero liberar su energía del caos primordial podría haber creado una resonancia con la energía del caos primordial en su interior, provocando que la fisura se ensanchara. Está ahí abajo. Zhao Feng sonrió mientras se preparaba para atacar. De repente, la tierra comenzó a temblar y una inmensa energía descendió. Tuish. Una hoja etérea de luz de luna se disparó por el aire con una velocidad increíble hacia Zhao Feng. Zhao Feng se echó a un lado. ¡Bum! ¡Bum! La enorme hoja de luz de la luna dejó una fisura insondablemente profunda en el suelo. Jaja, este chico es bastante capaz. De hecho, encontró el escondite del tesoro de la carrera de reparación del cielo. El anciano con megáfono se rió de buena gana cuando llegó a la escena. Con él estaban otros 3 señores dioses, todos ellos extremadamente emocionados. Peag Master, este chico tiene una fuerza sobresaliente. Él fue quien nos interrumpió y causó que nuestro asesinato fracasara. Un anciano del equipo envió un mensaje. Todavía recordaba la inmensa presión que Zhao Feng había exudado como si hubiera sucedido ayer. HMPH, chico, ya que encontraste dónde está el tesoro de la carrera de reparación del cielo, podemos perdonarte la vida. Sal de aquí. El anciano con cuernos de toro resopló con frialdad. Su primera prioridad era conseguir el tesoro lo antes posible. Estaba seguro de que Zhao Feng no elegiría luchar contra un grupo tan poderoso. Te daré una oportunidad para que te vayas. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. La cara de Zhao Feng se enfrió. Debería haber podido entrar y salir sin que nadie supiera lo que estaba haciendo, pero la aparición de Shadows Treampeak había alterado sus planes. Del mismo modo, el objetivo de Zhao Feng era solo obtener el legado. Si Shadows Treampeak mostraba tacto y se retiraba, no lo perseguiría. Niño, estás buscando la muerte. El anciano con cuernos de toro se enfureció. Un mero pico, el señor Dios del primer cielo en realidad quería que 4 señores Dios se retiraran. Esta fue la broma más grande del mundo. Dios Lord Luna Nube tenía una expresión fría y sombría. Tuish. Agitó la mano una vez más, enviando una hoja de luz de luna a través del aire. A una distancia tan cercana, un primer cielo típico no podría esquivarlo. Si no murieran, aún pagarían un alto precio. Pero Zhao Feng no tuvo necesidad de esquivarlo. Un irreal resplandor plateado irradió de la túnica del espacio-tiempo, bloqueando la hoja de luz de la luna. ¡Bum! ¡Bum! Zhao Feng hizo circular su poder divino del origen del caos y golpeó, rompiendo el ataque. Junior, eres bastante fuerte. Los ojos de Dios Lord Cloumon se volvieron graves. En el intercambio de hace un momento, vio que Zhao Feng poseía una fuerza extraordinaria. Sin embargo, esto era de esperar, o de lo contrario Zhao Feng no habría hecho una demanda tan arrogante. Matar. Los 3 Godlords of Shadows Treampeak volaron juntos, disparando hacia adelante en oscuros rayos de energía y atacando a Zhao Feng desde 3 ángulos diferentes. El fundador de Shadows Treampeak era un experto en Shadow Race, y la mayoría de las artes y habilidades de Shadows Treampeak estaban conectadas a Shadow Race. Mocoso, muere. Un gancho gris plateado apareció en la mano del anciano con cabeza de toro, exudando una luz escalofriante. Espada divina origen del caos. El poder divino del origen del caos de Zhao Feng, que se condensa instantáneamente en una espada divina del origen del caos, que balanceó.
Boom. Boom. Las dos armas chocaron, creando una explosión que estremeció el cielo. Pero para sorpresa de todos, fue el anciano con cuernos de toro quien fue enviado volando hacia atrás. ¿Cómo podría ser esto? El anciano con cuernos de toro vomitó sangre, con una expresión de sorpresa en su rostro. Nunca había esperado que, en su primer enfrentamiento con Zhao Fen, fuera rechazado por una fuerza abrumadora. Los otros tres dioses señores también quedaron asombrados por esta escena. Los dos señores dioses del pico Shadowstream que se habían estado preparando para atacar de repente se congelaron, sin atreverse a acercarse más. El anciano con cuernos de toro era el maestro del pico Shadowstream y estaba en el segundo cielo, pero incluso él había sido rechazado con un solo golpe. Si se acercaran descuidadamente, solo estarían buscando la muerte. Actualmente se consideraban bastante afortunados de que, cuando perseguían a Aong Wan, hubieran decidido retirarse en lugar de luchar hasta la muerte con Zhao Feng. No se atrevieron a imaginar qué habría pasado si hubieran elegido lo contrario. La expresión de God Lord Cloumon se volvió sin precedentes en calma mientras miraba a Zhao Feng. Un golpe había enviado a un experto del segundo cielo a volar, y el que había hecho la acción era solo un primer cielo pico. ¿De dónde vino esta persona? Capítulo 1488. Con un solo golpe, Zhao Fen había hecho retroceder al maestro del pico Shadowstream e intimidado a todos los demás señores dioses. El poder divino del origen del caos de Zhao Fen provino de la fusión de su ley del espacio-tiempo con muchos tipos de intenciones. Fácilmente podría aplastar el poder divino de un señor dios del segundo cielo. La expresión de God Lord Cloumon se volvió sin precedentes en calma mientras miraba a Zhao Feng. Un golpe había enviado a un experto del segundo cielo a volar, y el que había hecho la acción era solo un primer cielo pico. ¿De dónde vino esta persona? La identidad de Zhao Fen como el noveno ojo de Dios había sido expuesta en la zona de Chixing en el sureste, pero la zona de Tongtai estaba en el borde occidental del antiguo reino desolado de los dioses, extremadamente lejos del centro. Muchas personas aquí solo sabían que había aparecido el noveno ojo de Dios, pero no sabían ningún detalle. Este niño es muy poderoso. No se le puede permitir obtener el tesoro de la carrera de Aben Mendinrace. El rostro del maestro del pico Shadowstream se tensó. En el otro extremo, el dios Lord Luna Nube tuvo la misma idea. Aunque el único golpe de Zhao Fen había hecho retroceder al Shadowstream Peag Master, ya que este era el primer choque, el Shadowstream Peag Master no había usado toda su fuerza. Incluso se podría decir que había sido descuidado. Ahora que tenían cierta comprensión de la fuerza de Zhao Fen, naturalmente no se contendrían. Si todos trabajaran juntos, definitivamente podrían hacer retroceder a Zhao Fen. Gradualmente, los tres dioses señores de Shadowstream Peak se reunieron alrededor de Dios Lord Luna Nube. El señor Dios Luna Nube era un señor dios del segundo cielo que en realidad era algo más fuerte que el maestro del pico Shadowstream. Shadowstream Peak solo tenía liderazgo porque tenía tres God Lords. ¿Todavía no estás dispuesto a irte? Zhao Fen arqueó una ceja. Parecía que el encanto del tesoro de Aben Mendinrace era realmente muy grande. A pesar de que había mostrado un poco de su fuerza, todavía no pudo ahuyentarlos. Dado que ese era el caso, les daría una lección aún más dura. Tuish. Zhao Fen desapareció repentinamente, dejando solo ondas espaciales en el aire. Cuidado. Está a la ofensiva. Dios Lord Luna Nube llamó de inmediato. Los otros tres se tensaron de inmediato. Tenían cuatro señores dioses de su lado, pero Zhao Fen se mantuvo intrépido, incluso eligiendo atacarlos. Ilusión Cloud Slash. Dios Lord Cloumon estaba en el centro, girando salvajemente alrededor del Colt Mon Saber en su mano. BZZZZ. Wosh. El mundo de repente pareció convertirse en una noche iluminada por la luna, pero había una escalofriante intención asesina acechando en el fondo. En la oscuridad, innumerables hojas ilusorias de media luna volaban de un lado a otro. Morir. Zhao Fen inmediatamente blandió su espada divina origen del caos, extinguiendo todos los obstáculos en su camino. Suosh.
Los tres señores dioses de Shadowstream usaron sus artes secretas, e innumerables sombras negras salieron inmediatamente de la oscuridad para rodear a Zhao Feng. ¿Es este el arte secreto de Shadowstream Shadow Kid Mantra? Los ojos de Dios Lord Glowmon brillaron. El mantra Shadow Kid de Shadowstream podría crear ataques especiales desde todas las sombras y objetos oscuros para matar enemigos de manera invisible. Los ataques ordinarios de poder divino del mismo nivel simplemente pasarían a través de estas sombras sin tener mucho efecto. ¡Wow! Los innumerables picos de sombra chillaron en el aire mientras convergían en Zhao Feng. Caos Eaven Black Hole. Zhao Feng aprovechó su poder divino del origen del caos y formó un agujero negro distorsionado. Zhao Feng podría lidiar fácilmente con los ataques de un dios señor. Sin embargo, 4 Godlords trabajando juntos representaron una potencia de fuego significativa, y los ataques de Shadowstream fueron bastante especiales, por lo que Zhao Feng decidió usar su habilidad defensiva. BZZZ. Uom. Cuando estos ataques aterrizaron, todos fueron disipados gradualmente por la distorsión. ¡Qué habilidad defensiva más poderosa! De hecho, fue capaz de bloquear el poder del mantra Shadow Kill. El maestro del pico Shadowstream estaba aturdido. Nunca antes había visto ningún tipo de poder que pudiera contrarrestar tan completamente el mantra Shadow Kill. No tenía idea de que el poder divino del origen del caos de Zhao Feng no fue contrarrestado por ningún tipo de poder. En otras palabras, podría contrarrestar un poco casi todas las energías. Tuish. Dentro del agujero negro del cielo del caos, Zhao Feng era invisible, borrando todos los ataques en su camino. Muévete del camino. Dios Lord Luna Nube llamó de inmediato. Los 4 que trabajaban juntos ni siquiera pudieron romper las defensas de Zhao Feng. ¿Cómo podrían luchar así? Y en términos de velocidad, ni siquiera los señores dioses del pico Shadowstream, que eran hábiles en el ocultamiento y el movimiento, podían igualar a Zhao Feng. Morir. Zhao Feng cortó con su espada a un señor dios del primer cielo. BZZZ. Este dios señor de mediana edad tenía un cuerpo de tono negro que parecía estar hecho de líquido. Era bastante similar a otro experto con la línea de sangre Shadow Race que Zhao Feng había encontrado. La habilidad secreta de esta línea de sangre podría reducir en gran medida el daño infligido por un ataque, pero los ataques de poder divino de Zhao Feng eran tan poderosos que un señor dios del primer cielo podía hacer poco para reducir su poder. El puro poder de la energía del origen del caos y su naturaleza deformante y devoradora acabó con la vida de este señor dios del primer cielo de Shadowstream su cuerpo se rompió en pedazos y se dispersó. Correr. Dios Lord Luna Nube y el maestro del pico Shadowstream se estremecieron e inmediatamente huyeron. Si hubieran sido el objetivo de la espada de Zhao Feng, habrían muerto o resultaron gravemente heridos. Zhao Feng no siguió. Su objetivo principal era encontrar lo que fuera que la carrera de reparación del cielo había dejado aquí. ¿Cómo puede ser tan poderoso? ¿Qué hacemos? Preguntó con temor el restante señor dios del primer cielo de Shadowstream Su poder divino es simplemente demasiado formidable. Incluso puede contrarrestar las artes secretas de nuestro Shadowstream El maestro de Shadowstream no estaba muy dispuesto a rendirse. Su poder divino es bastante similar al poder del caos primordial de la raza de la reparación del cielo. ¿Podría ser un heredero de Aven Mending Race? Dios Lord Glowmon tenía una teoría asombrosa. Eso es posible. ¿De qué otra manera habría sabido que un tesoro de la carrera de la reparación celestial estaba escondido aquí, y de qué otra manera habría encontrado su ubicación tan rápidamente? El maestro del pico Shadowstream hizo una mueca al concluir con firmeza. Sus conjeturas dieron como resultado que Zhao Feng fuera confundido con un descendiente de Aven Mending Race. En este momento, el deseo de los deseos de Swish. El sonido de 3 recién llegados se acercó desde la distancia. Los 3 señores dioses del palacio Poreyan llegaron rápidamente, y cuando vieron al grupo de Shadowstream se sorprendieron. El maestro del palacio Poreyan recordó que Shadowstream había venido con 4 Godlords, entonces, ¿por qué faltaba uno?
Y los otros miembros de Shadow's Treampeak no parecían tener muy buena complexión. Al ser interrogado, Shadow's Treampeak Master explicó lo que había sucedido y su hipótesis actual. Los 3 miembros del Palacio Poreyan se sorprendieron de manera similar. ¿Era Zhao Fen realmente un miembro de Aven Mendinrace? Viejo, ¿por qué no trabajamos juntos? De lo contrario, no somos rival para ese niño. El maestro del pico Shadow's Tream miró al maestro del Palacio Poreyan y preguntó, con los ojos brillantes. Había revelado tan abiertamente lo que había sucedido precisamente porque tenía esta idea en mente. Poreyan Palace es realmente bastante tímido. Aunque un forastero está a punto de robarle sus posesiones, todavía está muy asustado. El otro dios señor añadió leña a las llamas. Está bien, estoy de acuerdo. El maestro del Palacio Poreyan estuvo de acuerdo sin dudarlo. Realmente no quería entregar los tesoros de la carrera de reparación del cielo sin luchar. Cuando el grupo combinado de Poreyan Palace y Shadow's Treampeak llegó a la ubicación del tesoro, descubrieron que la dimensión ya se había cerrado. Por supuesto, los 6 señores Dios, naturalmente, tenían el poder de abrirse camino hacia esa dimensión. Esperar. Deja que ese chico nos abra el camino. Si encuentra algo malo, el tesoro todavía estará allí para que lo tomemos. Si consigue el tesoro, simplemente le tendremos una emboscada y le quitaremos el tesoro de su cuerpo. El Shadow's Treampeak Master reveló una expresión astuta y siniestra. Los otros señores dioses asintieron con la cabeza. El plan de Shadow's Treampeak Master realmente era bastante bueno. Por lo tanto, los 6 dios señor decidió esperar en una emboscada. El maestro del pico Shadow's Tream, que era experto en el arte de las emboscadas, colocó personalmente la trampa. En este momento, Zhao Fen viajaba a través de esa pequeña fisura espacial hacia esa dimensión misteriosa que había estado oculta durante incontables años. Estaba oscuro y sombrío en esta dimensión, y de vez en cuando pasaban hilos de energía del caos primordial. Estas hebras de energía del caos primordial variaban en fuerza. Los más débiles estaban en el mismo nivel que alguien que acababa de convertirse en un señor dios, mientras que los más fuertes estaban en la cima del tercer cielo, e incluso Zhao Fen tuvo que esquivarlos. También fue debido a esta energía del caos primordial que Zhao Fen no pudo extender su sentido divino muy lejos y tuvo que avanzar lentamente. Parece que, cuando se acumula demasiada energía del caos primordial en esta dimensión, parte de ella se filtra por esa fisura. Esos dioses verdaderos ordinarios del entrenamiento del Palacio Poreyan en este lugar no tienen forma de resistir este poder y probablemente mueran instantáneamente, conjeturó Zhao Fen. Y debido a que esta fuga de energía fue solo temporal, los dioses antiguos que vinieron a investigar no pudieron encontrar nada. Mientras seguía adelante, Zhao Fen descubrió que la energía de su cuerpo se estaba agotando. Se vio obligado a hacer circular su poder divino del origen del caos. Esa energía devoradora que venía de otra parte se debilitó de inmediato, pero al mismo tiempo, esta dimensión sombría se volvió más caótica. La energía del caos primordial en su interior se volvió mucho más viva y comenzó a dispararse hacia adelante y hacia atrás. Y a lo lejos, hubo un tenue destello de luz. Por allí. Los ojos de Zhao Fen brillaron. Zhao Fen sintió que el objeto que estaba buscando estaba en esa dirección. Esta dimensión rebosaba energía del caos primordial y era extremadamente caótica. Incluso la capacidad de ver a través de su ojo izquierdo se vio obstaculizada e interrumpida aquí. Zhao Fen permaneció cauteloso mientras se acercaba lentamente. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía la energía devoradora. Incluso a Zhao Fen le resultaba bastante difícil resistirse. Poco a poco, un enorme edificio abovedado apareció frente a él. Este era un edificio grandioso, antiguo y misterioso. Con la experiencia de Zhao Fen, naturalmente podía decir que este no era un edificio ordinario, sino un altar de Dios de 3 niveles. Este altar de Dios de 3 niveles estaba algo dañado, pero todavía había principios profundos del mundo tallados en él y la energía del caos primordial que dejó incluso a Zhao Fen asustado todavía fluía dentro de él. ¿Un dios altar? Zhao Fen estaba bastante decepcionado.
Aunque un altar de Dios del tercer cielo era un tesoro invaluable, lo que más necesitaba en este momento era un arte. En este momento, un tenue resplandor surgió repentinamente del altar de Dios. Junior, ¿estás realmente decepcionado? ¿Estás menospreciando a este anciano? Una voz anciana e infeliz vino del altar de Dios. Esto le dio a Zhao Fen un susto bastante fuerte. Especuló que este altar de Dios había estado aquí durante cientos de millones a miles de millones de años, pero no esperaba que hubiera algo vivo dentro de él. La energía del caos primordial surgió del enorme altar de Dios, formando una bestia salvaje y poderosa que era bastante similar a un Qilin. Roar. El Qilin oscuro rugió. Toda la energía del caos primordial en la dimensión tembló cuando quedó bajo el control del Qilin. Junior, si no puedes lidiar con esto, no tienes derecho a obtener lo que hay en este lugar, y tampoco es necesario que regreses con vida. La voz dentro del dios altar habló una vez más. La expresión de Zhao Fen se oscureció, pero no dijo nada. Un altar de Dios de 3 niveles significaba que su dueño era al menos un señor Dios del tercer cielo, tal vez incluso un rey Dios. Como estaba en el territorio de otra persona, Zhao Fen decidió que era mejor hacer lo que decía la otra parte. Además, podría obtener un arte de este Dios señor. El Qilin rugió antes de arremeter contra Zhao Fen. Un vasto mar de energía del caos primordial descendió. Este Qilin oscuro poseía grandes cantidades de energía pura del caos primordial, y su nivel de cultivo estaba en el pico del segundo cielo. El pico ordinario primeros cielos sería impotente contra él y solo podría ser golpeado hasta la muerte. Capítulo 1489. Este Qilin oscuro poseía grandes cantidades de energía pura del caos primordial, y su nivel de cultivo estaba en el pico del segundo cielo. El pico ordinario primeros cielos sería impotente contra él y solo podría ser golpeado hasta la muerte. A partir de esto, se podría decir que el misterioso ser escondido en el altar de Dios había estado observando a Zhao Fen desde el momento en que ingresó a esta dimensión. Esta otra parte había conjeturado que la fuerza de Zhao Fen era a lo sumo la de un señor Dios del segundo cielo pico. Por lo tanto, había creado un Dios Yao del segundo cielo imbuido de la energía del caos primordial. Espada relámpago de la tribulación del origen del caos. El poder divino del origen del caos en la mano de Zhao Fen se reunió en una espada ancha que crepitó con la energía del rayo de tribulación. Al enfrentarse a este tipo de enemigo, Zhao Fen no sería descuidado. ¿Oh? ¿Incluso puedes fusionar la energía del rayo de la tribulación? Se despertó la curiosidad de la voz en el altar de Dios. En verdad, el hecho de que Zhao Fen, que no tenía la línea de sangre Aben Mendinrace, pudiera cultivar algo tan similar a la energía del caos primordial lo dejó bastante asombrado. Roar. El Qilin oscuro aulló y escupió una bola oscura de energía retorcida que se disparó hacia Zhao Fen con una velocidad increíble. Había poca habilidad en este ataque. Era solo una bola de energía condensada del caos primordial disparada a alta velocidad. Sin embargo, los rasgos de la energía del caos primordial hicieron que este ataque fuera inmensamente poderoso. Tuish. Zhao Fen comenzó a moverse rápidamente alrededor de la dimensión caótica. Aunque esta dimensión estaba llena de energía del caos primordial, Zhao Fen llevaba la túnica del espacio-tiempo, que contenía 2 fragmentos de artefactos ancestrales, por lo que los efectos de esta energía se redujeron en gran medida. Como resultado, Zhao Fen aún podía moverse alrededor de esta dimensión a alta velocidad. Boom. Boom. Crash. La bola de energía oscura y retorcida pasó por Zhao Fen e impactó contra el suelo en una explosión atronadora. Tuish. Mientras esquivaba los ataques del Qilin oscuro, Zhao Fen buscaba cualquier debilidad en su enemigo. Se acercó rápidamente al Qilin oscuro y cortó con su espada de rayo de tribulación del origen del caos. Swish. La espada dejó una herida en la espalda del Qilin oscuro. Sin embargo, el Qilin oscuro no era un ser vivo, sino una técnica utilizada por otra persona. La energía del caos primordial surgió en la herida y la curó gradualmente. La energía del caos primordial también era extremadamente resistente a la energía del rayo de tribulación. HMPH.
A Zhao Feng le importaba poco y comenzó a buscar otras oportunidades para atacar al Qilin Oscuro. Aunque el Qilin Oscuro poseía energía del caos primordial, era simplemente una técnica de ataque, por lo que carecía de la inteligencia y flexibilidad de una criatura viviente. Zhao Feng también tenía la ventaja en la velocidad, por lo que el Qilin Oscuro solo podía defenderse pasivamente. Gradualmente, a medida que se consumía más y más energía del caos primordial del Qilin Oscuro, su velocidad de recuperación se volvió incapaz de mantenerse al día con el daño de Zhao Feng. Mayor, si gano, ¿no deberías estar de acuerdo en darle alguna recompensa a tu menor? Zhao Feng incluso tuvo tiempo para sonreír y charlar. Ahora no había nada que temer del Qilin Oscuro. La risa salió del altar de Dios, pero no hubo respuesta a la pregunta de Zhao Feng. Justo cuando Zhao Feng se estaba preparando para preguntar de nuevo, de repente, la energía del caos primordial surgió del altar de Dios y entró en el Qilin Oscuro. Todas las heridas del Qilin Oscuro se curaron y su cuerpo se hizo algo más grande, irradiando una aura aterradora. Zhao Feng respiró hondo. El ser misterioso en el altar de Dios había sanado al Qilin Oscuro y había aumentado su fuerza. Cuando se enfrentó a este Qilin Oscuro, Zhao Feng incluso sintió que estaba enfrentando a Beimingui cuando no estaba usando su línea de sangre Aben Mendinrace. Te exterminaré completamente. Zhao Feng enfocó sus ojos y el poder de su espada de rayo de tribulación del origen del caos aumentó. Swish. Activó la túnica del espacio-tiempo, la energía de la ley del espacio-tiempo que emergió para que Zhao Feng pudiera moverse aún más rápido. Un grito de sorpresa vino desde dentro del altar de Dios de 3 niveles. En verdad, solo había fortalecido al Qilin Oscuro para intimidar a Zhao Feng, para mostrarle que el legado que quedaba aquí era incomparablemente precioso y no algo que Zhao Feng pudiera despreciar. Creía que ya había visto toda la fuerza de Zhao Feng, no que Zhao Feng se hubiera estado reprimiendo. Tuish. En un destello de luz, Zhao Feng se acercó al Qilin Oscuro, formó una segunda espada de rayo de tribulación del origen del caos y cortó con ambos. Fuosh. Al mismo tiempo, el Qilin Oscuro atacó ferozmente a Zhao Feng, disparando una bola de energía caótica tras otra. A una distancia tan cercana, ni siquiera Zhao Feng podría esquivar estas bolas de energía que se mueven rápidamente. BZZZZ. Boom. El poder divino del origen del caos surgió y se desató la energía del rayo de tribulación. Un agujero de tono negro crepitante con un rayo blanco rápidamente se formó alrededor de Zhao Feng. Con el Chao Seaben Lightning Vortex, Zhao Feng pudo evitar la mayor parte del daño del Qilin Oscuro y continuar su asalto. En este momento, Zhao Feng era ofensiva y defensivamente formidable, y también poseía una velocidad increíble. Boom. Boom. Crash. El Qilin Oscuro pronto estuvo a la defensiva, constantemente siendo golpeado. Justo cuando Zhao Feng se estaba emocionando, el Qilin formado a partir de la energía del caos primordial se desmoronó de repente. Al mismo tiempo, el cercano altar de Dios de 3 niveles comenzó a destellar con un resplandor deslumbrante. Eres muy fuerte. Ganaste esta batalla. Un imponente fantasma anciano emergió lentamente del centro del altar de Dios. Un testamento remanente. Zhao Feng comprendió de inmediato la naturaleza de esta existencia. Los testamentos remanentes eran solo pensamientos. A lo sumo, contendrían algunos de los recuerdos y conocimientos de su maestro, pero no serían tan poderosos. La voluntad remanente simplemente había usado el poder divino del caos primordial dentro del altar de Dios para esa técnica, y este era el límite del poder de la voluntad remanente. Si a Zhao Feng se le permitiera seguir usándolo, la voluntad remanente también habría comenzado a debilitarse. Y si dejaba el altar de Dios, la voluntad remanente era capaz de hacer aún menos. No menosprecies a un voluntad remanente. Si este anciano está dispuesto, puedo detonar el poder del Dios Rey Dios Altar y llevarte conmigo. El Rey Dios remanente Will resopló con frialdad, incapaz de aceptar la indiferencia de Zhao Feng. La mente de Zhao Feng tembló. El antiguo dueño de este altar de Dios era en realidad un Rey Dios.
Tampoco dudaba de que la voluntad remanente del Rey Dios tenía el poder de detonar el poder dentro del altar de Dios. Sin embargo, este Will remanente había esperado aquí durante mucho tiempo porque, naturalmente, estaba esperando un sucesor. No destruiría todo tan fácilmente. Aunque no eres miembro de la raza de reparación del cielo, es muy raro que alguien cultive un poder divino tan similar a la energía del caos primordial. Satisfaces los requisitos del legado. Al ver que Zhao Feng había sido debidamente intimidado, el Rey Dios remanente Will continuó. Y este anciano también ha visto tu talento a través de la batalla en este momento. Resultó que la batalla con el Qilin Oscuro fue una prueba. La prueba fue extremadamente fácil para Zhao Feng, pero probablemente hubiera sido insoportablemente difícil para cualquier otra persona. Entonces, ¿eso significa que Junior puede heredar todo lo que era de Senior? Zhao Feng sonrió y preguntó. De hecho, esperaba que esta voluntad remanente del Rey Dios tuviera algunos recuerdos del arte que su maestro una vez cultivó. Tienes razón en ese punto. Sin embargo, realmente tienes la energía de Destruction Dragon Race sobre ti. El Rey Dios remanente Will examinó cuidadosamente a Zhao Feng. ¿Destruction Dragon Race? Los ojos de Zhao Feng se congelaron y, de repente, recordó algunas cosas. En la era antigua, la carrera de la reparación del cielo era una raza pacifista. Viajó alrededor del universo Fan para reparar los agujeros en el espacio. Mientras tanto, la Destruction Dragon Race vivía para la destrucción, una especie que obtenía energía de una aniquilación negligente. Por lo tanto, las dos razas tenían rencores bastante profundos entre sí. El corazón de Zhao Feng se apretó. Había estado junto con el dragón de la destrucción negra todo este tiempo, y el dragón de la destrucción negra estaba en la dimensión de la túnica del espacio-tiempo en este momento. ¿Perdería el legado por algo como esto? Aunque tenía un mayor deseo por el arte, el altar de Dios del nivel del Rey Dios solo también era un tesoro invaluable. Incluso una tierra sagrada se vería enormemente tentada por ella. En este momento, dentro de la túnica del espacio-tiempo, el pequeño gato ladrón abrió la boca. Poco a poco, la energía de la Destruction Dragon Race dentro de la túnica del espacio-tiempo se desvaneció, al igual que la energía en el cuerpo de Zhao Feng. Junior peleó anteriormente con un experto en Destruction Dragon Race, complementó Zhao Feng. Realmente había luchado antes con el dios dragón tirano de dios de la raza del dragón de la destrucción. Milímetros, pudiste encontrar este lugar y satisfacer los requisitos. Puedo cumplir el deseo de mi maestro y transmitirle las escrituras para Mount. Will, el Rey Dios remanente, asintió y no siguió discutiendo. Había esperado tanto tiempo a que llegara alguien como Zhao Feng, y Zhao Feng poseía una fuerza y un talento asombrosos, incluso dejando a alguien con sus recuerdos y experiencias asombrados. ¿Escritura primordial? Zhao Feng se sorprendió. El legado aquí fue aparentemente diferente de lo que imaginaba. Las escrituras para Mount son artes de un nivel más alto que las artes de nivel divino de primera clase. Incluso las mejores artes de nivel divino de primera clase solo pueden cultivarse para alcanzar el segundo cielo, pero las escrituras para Mount pueden durar hasta el nivel de Dios Rey. El Rey Dios Renan Tuil vio que Zhao Feng estaba confundido y comenzó a explicar. ¿Es un arte? Zhao Feng estaba extasiado por dentro. No estaba familiarizado con el concepto de las escrituras para Mount porque las escrituras para Mount eran existencias extremadamente especiales. Las escrituras para Mount no se pueden transferir directamente a otros, ni se pueden registrar usando métodos ordinarios. A menudo se requiere un gasto inmenso para preservar y fusionar completamente la escritura suprema en el alma del sucesor, continuó el Rey Dios Voluntad Remanente. Esto también significó que la obtención de una escritura suprema probablemente estuvo acompañada por la muerte de un Dios Rey. Además de eso, si uno quisiera obtener una escritura suprema, tendría que observar cómo el Dios Rey realizaba el arte, y lo que el Dios Señor pudiera comprender dependería de su propio talento y suerte. Pensar que sería así. Solo ahora Zhao Feng entendió cuán precioso era el arte de un Señor Dios del tercer cielo.
No era de extrañar por qué el protector de la raza del legado del cielo no había aceptado la solicitud de Zhao Feng. Ahora, cuando el maestro todavía estaba vivo, él era un rey dios con la esperanza de obtener el título de dios. El rey dios remanente Will suspiró. Con el sucesor encontrado, su misión estaba completa. ¿Un dios? La mente de Zhao Feng estaba conmocionada. Parecía que había subestimado al antiguo maestro de este altar de Dios. El nivel del Señor Dios consistía en 3 cielos, y solo cuando uno alcanzaba la finalización del tercer cielo podía ser considerado un rey Dios. Sin embargo, el camino de las artes marciales no tenía fin, y estaba plagado de innumerables variables. Hubo algunas personas que constantemente pudieron fortalecerse y superarse a sí mismas. Por lo tanto, a estas personas se les otorgó el título de Dios, ocupando su lugar entre los más fuertes del antiguo reino desolado de los dioses. Había 2 caminos para convertirse en Dios. El primero fue poseer un artefacto ancestral completo. Un artefacto ancestral completo contenía la energía origen del universo Fan. Cuando uno fusiona su propia energía con este poder, uno asciende a un nivel completamente nuevo de poder y se convierte en un dios. El segundo camino fue lograr la perfección en 2 leyes y luego fusionarlas perfectamente en un poder aún más fuerte. Pero comprender incluso una ley por completo era increíblemente difícil, y mucho menos 2, y luego uno tenía que fusionarlos además de eso. Mientras pueda obtener la escritura suprema, no defraudaré a tu maestro. Me embarcaré en el camino hacia la divinidad. Zhao Feng dijo con calma, su voz rebosante de confianza. Capítulo 1490. Mientras pueda obtener la escritura suprema, no defraudaré a tu maestro. Me embarcaré en el camino hacia la divinidad. Zhao Feng dijo con calma, su voz rebosante de confianza. Niño, pareces demasiado confiado. Will, el rey dios remanente, no pudo evitar sonreír. Ni siquiera en la antigüedad había oído hablar de un señor dios del primer cielo proclamando con tanta firmeza que se convertirían en un dios. Ni siquiera esos señores dioses del segundo cielo con un talento soberbio se atrevieron a decir tales cosas. Pero el rey dios Renantuil no habló en un tono que rechazara por completo la posibilidad. Él era solo una voluntad remanente, por lo que su vista podría no ser tan precisa, pero sintió que había algo extraordinario en este joven. Antes de entregarte las escrituras para Mount, primero te ayudaré a sellar la energía del caos primordial dentro de este altar de Dios en tu cuerpo. The King Renantuil volvió al tema principal. La herencia de la escritura suprema fue en realidad solo él y el altar de Dios. Una vez que Zhao Feng obtuviera la escritura suprema, desaparecería. Por lo tanto, antes de que esto sucediera, había otras cosas que tenía que hacer. Aunque el altar de Dios de 3 niveles estaba bastante dañado, todavía había algo de energía del caos primordial del nivel del Rey Dios, que era increíblemente valiosa. Energía del caos primordial del nivel del Rey Dios. El corazón de Zhao Feng latió con fuerza. Este rey dios había muerto hace muchos, muchos años, y la cantidad y calidad de esta energía del caos primordial era muy inferior a lo que era cuando estaba vivo. Pero de nuevo, seguía siendo la energía del nivel del rey dios. En el futuro, cuando Zhao Feng llegara al tercer cielo, podría absorber y comprender esta energía, aumentando aún más sus posibilidades de convertirse en un rey dios. Debo molestar a Señor. Zhao Feng dijo con gratitud. El rey dios remanente Will procedió a ayudar a Zhao Feng a sellar la energía del caos primordial restante en el altar de Dios dentro del cuerpo de Zhao Feng, junto a su propio altar de Dios. Mientras cultivas las escrituras para Mount, puedes comprender esta energía del caos primordial, que te ayudará con tu velocidad de cultivo, agregó Will, el rey dios remanente. Este poder divino del caos primordial de Rey Dios era extremadamente profundo, y contenía el entendimiento dejado atrás por el Rey Dios. Si encontraba alguna dificultad en el cultivo, incluso podría absorber algo y romper directamente el cuello de botella. Si realmente alcanzas el nivel de Dios, entonces me gustaría que pudieras vengar a mi maestro matando a alguien. El Rey Dios Renantuil reveló una pizca de odio. Haré todo lo que pueda. Zhao Feng no se atrevió a garantizar nada.
Después de todo, cualquiera que pudiera convertirse en un dios rey no era asesinado tan fácilmente. El enemigo de este dios rey era, sin duda, alguien difícil de tratar. Swish. Will, el rey dios remanente, hizo un gesto con la mano y apareció una pantalla oscura, sobre la que había un anciano jorobado. El protector de la carrera era Avens Legaki. Zhao Feng se sorprendió. Nunca había imaginado que la muerte de rey dios estaría relacionada con la carrera del legado del cielo. No era de extrañar que el pequeño gato ladrón no hubiera mostrado la cabeza en el momento en que entraron en este lugar. Si el rey dios Renantuil viera a Avens Legaki Cat, sería muy extraño que decidiera pasar el legado a Zhao Feng. Probablemente incluso habría existido la posibilidad de que detonase la energía restante del caos primordial para matar a Zhao Feng. Al mismo tiempo, Zhao Feng también tenía una estimación aproximada del nivel del protector. En Avens Legaki Race, alguien que pudiera estar por encima de los emisarios divinos, no podría ser débil. Por supuesto, Zhao Feng probablemente ni siquiera había visto la totalidad de la carrera del legado del cielo allí. En definitiva, esta era una carrera que no podía subestimarse. Aunque el maestro no fue asesinado por esta persona, él fue el que se involucró más. Will tuvo que pasar algún tiempo recordando antes de finalmente decir esto. Después de todo, era solo una voluntad remanente. Después de todo el tiempo que había pasado, realmente no recordaba mucho. Después de un largo tiempo, la energía del caos primordial en el altar de Dios se selló junto al altar de Dios de Zhao Feng. Ahora era el momento del evento principal. Junior, continúa la escritura suprema del espíritu del caos del Rey Dios. El Rey Dios remanente Will miró a Zhao Feng. Su misión había llegado a su fin. El Gokin Chaos Spirit fue probablemente su maestro. BZZZZ. La voluntad remanente del Rey Dios se fusionó con el altar de Dios de 3 niveles que se encuentra debajo. Todo el altar de Dios se convirtió en luces de estrellas centelleantes que fluyeron hacia Zhao Feng. Zhao Feng se quedó inmóvil, sintiendo todo lo que estaba sucediendo. Gradualmente, todo tipo de información y comprensión aparecieron en la mente de Zhao Feng, tantas que Zhao Feng no tuvo tiempo de leerlas. Esta energía. Dentro del altar de Dios, el Rey Dios remanente Will gritó con sorpresa. Mientras le pasaba las escrituras para Mount a Zhao Feng, podía sentir la situación en el alma de Zhao Feng. El Lightning Soul Body de Zhao Feng no era mucho para él, pero el 9º ojo de Dios. Mientras imprimía la escritura suprema, el Rey Dios remanente Will descubrió que solo el ojo izquierdo de Zhao Feng era una zona prohibida que no podía ver. La energía de un ojo de Dios. El 9º ojo de Dios. El maestro de esta voluntad remanente era un rey Dios que había visto antes a las deidades del ojo de Dios, por lo que estaba algo familiarizado con este tipo de energía. Parece que realmente te juzgué mal. Incluso sin la escritura suprema, eventualmente te habrías convertido en un dios. El rey Dios Renantuil soltó una risita comprensiva. En este punto, la mayoría de la mente de Zhao Feng estaba en la escritura suprema. En su mente estaban surgiendo innumerables comprensiones e información profundas. Y Zhao Feng se dio cuenta de que esta información se estaba fusionando con su alma, incrustándose profundamente en ella. Esto también significaba que, si Zhao Feng quería transmitir esta información a cualquier otra persona, su alma sufriría un daño severo. No es de extrañar que las escrituras para Mount no se puedan transmitir a través de métodos ordinarios. Zhao Feng finalmente lo entendió. El altar de Dios en la dimensión caótica desapareció y poco a poco, la información en la mente de Zhao Feng se volvió cada vez más completa. En cierto punto, el altar de Dios de 3 niveles y el remanente del Rey Dios Will desaparecieron por completo. Escritura del caos primordial. El contenido de la escritura suprema en la mente de Zhao Feng era claro y completo. La escritura del caos primordial contenía métodos de cultivo que llevaron a uno desde el primer cielo hasta el nivel del Rey Dios. Al cultivar por primera vez, uno podría condensar rápidamente la energía del caos primordial. Por supuesto, esta era solo la forma naciente de energía del caos primordial. A medida que se cultivaba más, la energía del caos primordial evolucionaría.
La energía del caos primordial podría producir la miríada de cosas y podría contrarrestar la miríada de cosas. Era uno de los tipos supremos de energía del universo. De acuerdo con las palabras del espíritu del caos del Rey Dios, si uno cultivara este arte a la perfección, evolucionándolo hasta su forma final, podría producir una astilla de origen del caos primordial. En la actualidad, Zhao Feng no podía entender cuál era la diferencia entre la energía del caos primordial y el origen del caos primordial. Quizás fue solo una diferencia de nivel. Por supuesto, naturalmente lo entendería una vez que llegara a ese punto. Aparte del método para cultivar la energía del caos primordial, la escritura del caos primordial también contenía muchas habilidades de combate y secretos de la carrera de reparación del cielo, lo que la hacía insondablemente valiosa. Sin otra palabra, Zhao Feng se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a cultivarse. Para establecer una buena base, Zhao Feng eligió comenzar a cultivar desde la porción del Señor Dios del primer cielo. Para el primer paso, Zhao Feng tomó la astilla de energía del caos primordial que tenía inicialmente y comenzó a refinarla. Unos momentos después, esta astilla de energía del caos primordial se había fusionado con éxito en el poder divino de Zhao Feng. Ahora, incluso sin usar la técnica de origen del vacío del cielo del caos, Zhao Feng todavía tendría una pizca de energía del caos primordial en su poder divino. Ahora, necesitaba convertir todo su poder divino en energía del caos primordial. Zhao Feng se cultivó en la túnica del espacio-tiempo durante 5 años, pero en el mundo exterior, solo habían pasado unos 10 días. Ya he convertido el 80% de mi poder divino en energía del caos primordial. Zhao Feng abrió los ojos. Zhao Feng no se había vuelto mucho más fuerte en todo este proceso. Después de todo, su poder divino del origen del caos también era extremadamente poderoso. Ahora que estaba convirtiendo su poder divino en poder divino del caos primordial, no podía superponerlo con el poder divino del origen del caos. Básicamente lo estaba abandonando. Pero una vez que Zhao Feng hubiera convertido completamente su poder divino en poder divino del caos primordial, sería mucho más fuerte que el poder divino del origen del caos. Y tenía un potencial mucho mayor que el poder divino del origen del caos. Al 80%, una mayor conversión sería algo difícil, por lo que Zhao Feng decidió poner fin a su reclusión. Esta dimensión caótica solía mantenerse a través del poder del altar de Dios del Rey Dios. Ahora que el altar de Dios y el poder divino del caos primordial dentro de él se habían desvanecido, esta dimensión se había vuelto inestable y no existiría por mucho tiempo. En la dimensión secreta del dragón amarillo, en cierto bosque de montaña, se escondían varios señores dioses. Shadowstream-Peak había perdido a un Godlord, por lo que cada lado ahora tenía 3 Godlords. Los 6 señores dioses se habían escondido extremadamente bien. Varias bestias del nivel del dios verdadero habían pasado deambulando por delante de ellos sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué ese chico no ha salido todavía? ¿Pudo haber muerto? El maestro del palacio Poreyan y el maestro del pico Shadowstream se enviaron mensajes. Habían pasado unos 10 días desde que Zhao Feng se había aventurado en esa dimensión oculta. Esperaremos 5 días más. Si ese niño todavía no sale, nos abriremos paso y veremos qué está pasando. El maestro del pico Shadowstream tenía una expresión tenue. En verdad, prefería que Zhao Feng se llevara el tesoro con él. Si Zhao Feng murió por dentro, significaría que era increíblemente peligroso por dentro. Incluso si los 6 trabajaran juntos, les resultaría muy difícil meter el tesoro dentro. BZZZ. En este momento, poderosas ondas espaciales vinieron de las profundidades del subsuelo. Los 6 señores dioses se ocultaron por completo, sus corazones latían con impaciencia. Swish. Una figura plateada salió disparada del suelo, acompañada de un torrente de energía caótica. Ser recibido aquí por los señores dioses de 2 facciones de 5 estrellas, este Zhao es un verdadero honor. Zhao Feng escaneó el área y se rió entre dientes. De verdad nos sintió. El maestro del palacio Poreyan se sorprendió. Olvídalo. Haz lo que planeamos. El maestro del pico Shadowstream envió un mensaje a todos los demás dioses señores. Matriz Shadow Twist.
Las sombras en el suelo se retorcieron, transformándose en innumerables espinas negras que se reunieron en una matriz especial y comenzaron a encerrarse rápidamente en Zhao Feng. Al mismo tiempo, los tres señores dioses del palacio Pureyan aparecieron en el cielo. ¡Kabom! De sus cuerpos brotaron llamas rojas abrasadoras que tiñeron de rojo al mundo entero. Pureyan Palm. Los tres señores dios utilizaron una técnica secreta del palacio Pureyan, condensando su energía en tres enormes palmas de fuego que se precipitaron hacia el suelo. Bajo este poder, el bosque de la montaña fue aniquilado instantáneamente, dejando solo a Zhao Feng. Al mismo tiempo, el maestro del pico Shadowstream y el dios Lord Cloudmon se acercaron desde el este y el oeste. Ilusión de Avenue P. Cloud Slash. Dios Lord Cloudmon agitó su Colt Mon Saber, liberando una vasta nube de niebla. Dentro de esta niebla, innumerables hojas ilusorias de luz de luna aullaron. El Shadowstream Peag Master también estaba formando uno de sus movimientos asesinos. La garra plateada en su mano creó 5 picos negros que atravesaron el aire hacia Zhao Feng. En un instante, se desencadenó la emboscada en la que 6 señores dioses habían puesto todo su enfoque y esfuerzo. El mundo retumbó cuando la interminable intención asesina convergió en Zhao Feng. Un señor dios del segundo cielo estaría condenado, e incluso un segundo cielo pico solo lograría sobrevivir con heridas graves. Una vez le perdoné la vida a tu perro, pero parece que no sabes lo que es bueno para ti y has venido a enviarte a la muerte. Ante estos ataques, Zhao Feng se mantuvo frío e indiferente, incluso un poco molesto. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.